tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase para el día de hoy. Antes de empezar la clase del día de ahora, quiero recordarles que la otra semana es básicamente la última semana de este periodo y la siguiente semana de parciales. Entonces, la otra semana, el día lunes, vamos a tener el segundo laboratorio, que va a ser teórico práctico. Va a venir una pequeña parte teórica y luego ejercicios prácticos que ustedes van a tener que desarrollar en su computadora. La evaluación pasada que hicimos, ahí hay algunas observaciones que tendría yo que hacerles a ustedes. Primero, recuérdense de que muchas de las cosas que vemos aquí, de los ejemplos que yo les coloqué en la pantalla, para que ustedes los transcriban a su computadora y los tengan guardados, por ejemplo, porque algunas cosas en el examen yo les puedo preguntar acerca de esos mismos ejemplos que nosotros vemos en clase. Entonces, si ustedes no los tienen guardados, pues va a ser difícil que puedan entender de qué se trata, por un lado. Por el otro lado, en el examen hay algunos ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Algunos probablemente puedan ser de la guía práctica que ustedes ya desarrollaron, y probablemente hay otros que sean completamente nuevos, que no estén en las guías, pero que pues básicamente son bastante similares a los que ustedes han resuelto en las guías prácticas. Entonces, la idea de las evaluaciones es que evaluemos básicamente la parte lógica que ustedes tienen para resolver problemas, y no solamente el transcribir ejercicios, sino que también evaluar qué tanto ustedes han aprendido. Por un lado, y por el otro, encontré dentro de los exámenes, dentro de las preguntas que había que contestar, que eran preguntas que ustedes tenían que escribir qué es lo que habían aprendido, algunas que son copias exactas de una inteligencia artificial. Los exámenes no son para utilizar inteligencia artificial, los exámenes son para que ustedes respondan lo que ustedes han estudiado. Y los que yo encontré que habían, que eran copiado y pegado de la inteligencia artificial, por ahí les dejé algunos comentarios para que lo tomen en cuenta quiénes fueron los que observé que hacían ese proceso. En el examen, yo siempre estoy observando las computadoras, y pues algunos, si no les digo nada probablemente ahí, pues sí puedo observar quiénes probablemente se abren otra ventana que no tiene que ver nada con el examen. Así que los ejercicios, por ejemplo, hay un ejercicio que alguien me respondió al ejercicio y es copia y pega de lo que hicieron no sé si fue ChatGPT, Gemini, de lo que sea, pero la idea es que ustedes hagan los ejercicios, no que se los pasen a una inteligencia artificial, porque al final de cuentas a quien estoy evaluando son ustedes y no a ChatGPT. Por un lado, y por el otro, yo siempre les he dicho, si ustedes se lo pasan a una inteligencia artificial, les va a dar algunos comandos e instrucciones que nosotros hemos visto en clases, o se lo va a resolver de una manera distinta en como nosotros lo hemos visto en clase. Y ahí es donde pues, básicamente es fácil notar si ustedes no lo han hecho desde la clase, porque si ustedes siguen el proceso que yo les he explicado durante el desarrollo de la misma, pues es más fácil entender y saber que pues, ustedes lo han hecho. Pero si ya lo copian y lo pegan, les va a poner algunas instrucciones que nosotros no las hemos tocado, y pues lógicamente es única de que va a copiar y pegar de ese lugar. Así que, como recomendación, resuelvan las guías. El examen que vamos a hacer en la próxima semana, vienen ejercicios prácticos y digamos que la nota, ustedes van a resolver más ejercicios prácticos que la parte de teoría. La parte de teoría solo son unas cuantas preguntas, y de ahí van a tener que escribir código. Si no lo hacen, pues si no resuelven la guía, va a ser bien difícil que puedan entender cómo funciona. Y de igual manera hay preguntas, como les digo, que yo se las saco de lo que a veces hacemos en NetBeans. Las cosas que yo les estoy explicando acá, algunas de ellas no se encuentran en las guías prácticas, y por lo tanto, si ustedes no las han digitado o no las han pasado a su computadora, pues va a ser bien difícil que las puedan estudiar. ¿Okay? Yo les he dejado en la plataforma documentos también. Esos documentos son la parte teórica, lo que ustedes tienen que estudiar, y también están los videos para que ustedes puedan ir y reafirmar de nuevo la clase que nosotros hemos visto acá. Esa es la idea principal. Así que, si por ejemplo cuando yo estoy digitando los ejercicios y hay algunos que ustedes se quedaron y no lo lograron copiar, díganmelo para detenernos un rato y ustedes puedan tener la copia exacta en su computadora.
no vamos a tener los resultados deseados, que la idea es que ustedes manejen el lenguaje de programación en cierto porcentaje. Recuérdense también que el último periodo ustedes tienen que desarrollar un proyecto de materia, y ese proyecto de materia es justamente un código que ustedes van a necesitar, o van a construir código a base de una aplicación, y pues también en ese proceso pues no se permite que ustedes manden a hacer el código, porque si lo hace otra persona se nota perfectamente que no lo han hecho ustedes. Entonces por eso es importante que desde ya ustedes vayan tomando en cuenta los aspectos para considerar. Entonces es importante que cada cosa que hagamos acá, si no le entienden, levante la mano, pregunten, que la idea es que cada quien entienda bien lo que nosotros tratamos de trasladar como conocimiento. ¿Okay? Esto es programación y es una materia en la que es importante practicar, es importante escribir código, es importante ejercitar la mente para poder entender al final cómo funciona todo eso. ¿Okay? Bien, recordando un poquito las clases anteriores, en la clase anterior estuvimos trabajando con el uso de vectores, estuvimos definiendo el concepto de qué son vectores como tal. Aquí teníamos algunos ejercicios y decíamos que básicamente los vectores es una colección de datos agrupados en un solo nombre, que básicamente lo que nosotros hacemos es identificar esos datos a través de un índice. Identificar esos datos a través de un índice o una posición específica dentro del vector. Y ahí colocamos varios ejemplos, vimos las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos definir un vector. Aquí vimos de que, por ejemplo, yo coloco siempre el tipo de dato, luego el nombre del vector y los corchetes, que eso en Java identifica que el elemento que vamos a crear corresponde a ese elemento, a un vector como tal. Vimos en esas clases diferentes maneras. Esta es otra manera en la que nosotros podemos crear vectores. Aquí definimos el tipo de vector y definimos la longitud. Vimos que una de las características que tienen los vectores es que son de longitud fija. Cuando nosotros creamos el vector, le especificamos cuántos elementos debería de tener ese vector de manera predeterminada. Y en ese sentido, después de haber creado el vector con la longitud, le vamos especificando los valores fijos que esos deberían de tener. Y así colocamos varios ejemplos. Luego estuvimos hablando de matrices, que el concepto de matrices es un poquito más amplio, porque ya son vectores que tienen 2, 3, 4, 5 dimensiones, y en ese caso esos vectores se tornan un poco más complejos, porque ya, por ejemplo, en ese caso que es un vector tridimensional, ya tiene 2 dimensiones donde nosotros podríamos, por ejemplo, poner como referencia filas y columnas. Yo podría tener filas y columnas, cantidad de filas y cantidad de columnas dentro de ese vector. Aquí definimos algunos de ellos, algunos ejemplos prácticos de cómo podíamos trabajar directamente con esos elementos propios, que serían en este caso las definiciones de vectores. Ahora bien, yo les mencionaba dentro de los ejemplos que los vectores por lo general tienen una dimensión fija, o sea, básicamente están colocados con una cantidad de elementos fijos. Pero yo podría, en algún proceso, en algún ejercicio, podría hacer que esa dimensión o esa cantidad de elementos que va a tener el vector se especifique en tiempo de ejecución, que no lo hagan en el código, sino que de alguna manera yo permita minimar el valor que va a tener como cantidad de elementos. Vamos a hacer un ejemplo similar a eso. Vamos a seguir trabajando en la misma carpeta, que sería la clase 4, y aquí pues vamos a crearnos una nueva clase, y esa clase se va a llamar datos. Esa nueva clase se va a llamar datos. Y en esa nueva clase que se llama datos, ahí vamos a colocar, en este caso, siempre trabajando con la parte de vectores. Como siempre, como necesitamos introducir datos por medio del teclado, yo les he dicho de que la manera en la cual nosotros introducimos datos a través del teclado es utilizando la clase scanner. Entonces, en ese caso, siempre tenemos que definir la clase scanner,
y ponerle, por ejemplo, yo le he puesto T, yo vi en el examen que alguien le puso entrada, por ejemplo, no importa el nombre que ustedes le coloquen, la idea es siempre definir un elemento que va a ser el encargado de recibir esos datos. Entonces aquí le puedo poner new scanner y la sintaxis siempre es la misma. Aquí debemos de colocarle system.in como datos de entrada que vamos a utilizar. Si aparece de color rojo, ya sabemos que eso es porque hay que importarlo. Entonces siempre le damos al enter y eso hace el proceso de importación de la clase como tal. Entonces siempre va a ser igual. Cuando necesitemos introducir datos por medio del teclado, vamos a definir un elemento, un objeto o una variable que permita manipular esa información. Después voy a definir una variable que se va a llamar número, por el momento indefinida, y vamos a colocar en ese caso un texto. Le voy a poner, por ejemplo, digite el número de alumnos, por ejemplo. Y abajo, después de eso, ya le puedo poner que me acepte valores para la variable número. Hasta ahí todo es igual. Lo que básicamente estamos haciendo es introducir un valor a una variable que en este caso se llama número y que va a almacenar un valor entero. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Pues la máquina me va a preguntar cuántos alumnos, imagínense que estamos trabajando con alumnos, me va a preguntar cuántos alumnos son los que yo quiero introducir. Imaginémonos que sean notas, por decirles algo. Entonces, en programa, en esta línea, me va a preguntar cuántos alumnos le deseo introducir notas dentro de la aplicación. Y ahí le vamos a poner el número específico. Con ese número ya nosotros podemos crearnos un vector. Por ejemplo, en este caso me voy a crear el vector que se llame nombres. Si voy a definir un vector donde voy a digitar números, entonces el tipo debe de ser de tipo string. Con haberle colocado corchetes al final, con eso ya sabemos que pasa a ser un vector. Entonces en ese caso el vector se llama nombres y luego lo definimos como new string y adentro aquí le tendríamos que colocar cuántos valores vamos a introducir, cuántos datos vamos a introducir. Entonces yo le puedo colocar acá un valor de 10, un valor de 15 o la cantidad de valores que yo necesito introducir. Pero como en este caso ya tenemos el valor en la variable número, entonces le coloco la variable número. Con eso ya le decimos, voy a crear un vector con el tamaño del valor que le hayamos asignado a la variable número, que es el valor que introducimos. Si ya tenemos el tamaño del vector, ahora el siguiente paso es crearnos una variable, un for para poder leer. Ya sabemos que cuando trabajamos con vectores, lo normal es que utilicemos la sentencia for. Entonces en ese caso acá pues vamos a utilizar la sentencia for. Le vamos a decir que la variable i es igual a 0, por ejemplo, en donde esta variable i se va a ejecutar mientras i sea menor que número. Y por cada vuelta se va a incrementar. Entonces ahí le ponemos i más más. El uso del for ya lo deberían de tener claro cómo funciona, porque en el próximo examen también vamos a evaluar básicamente sentencias de control. Entonces, entre esas sentencias de control pues viene el uso del for. Así que deben de conocer cuál es la sintaxis exacta que vamos a utilizar para generar el uso del for. Y ya estando acá, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir los valores. Entonces colocamos un show y le decimos que vamos a introducir nombre. Y luego ya le ponemos nombres, abrimos corchetes y le colocamos la variable i y ahora le decimos que voy a introducir ese valor. Entonces con esto usamos el next line y ahí ya podemos introducir la cantidad de nombres que consideremos necesario. Para eso se utiliza en ese caso el next line, para introducir cadena de caracteres. Si se dan cuenta, la diferencia del ejercicio con lo que hemos visto anteriormente es que en la definición del vector antes le colocábamos cuántos elementos tiene.
Sin embargo, ahora la diferencia es que en el vector el elemento o los elementos que vamos a crear va a ser dinámico, porque va a depender de la cantidad de datos o el número que digitemos en la variable número. El valor que le coloquemos a la variable número va a ser la que represente en ese caso el número de elementos que vamos a ejecutar. Y esa es otra manera, en ese caso, de utilizar vectores. Ya lo vamos a ver más adelante, le vamos a agregar algunas otras características, porque por el momento solo estamos introduciendo valores, pero pues los procesos que hacemos con los vectores no son tan avanzados, si lo queremos ver de esa manera, o no hay algún proceso muy específico que nos sirva para entender mejor cuál es la utilidad de los vectores, pero ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otras características de los vectores. Si ahora ejecutamos el programa, van a notar que ahora el programa ya me pregunta cuánto es el número de alumnos que yo quiero digitar. Entonces ahí ya puedo digitar el número, en ese caso le puedo decir 3, por ejemplo. Eso que aparece 2 veces es porque este next que tenemos acá o este next line que tenemos aquí hace ese proceso de que aparezca 2 veces. Entonces le voy a poner aquí un text.nextLine. Así. Y eso debería de quitarnos ese problema que aparece 2 veces la palabra nombre. Entonces ahora le puedo poner 3. Ya le puedo poner Juan, María y Pedro. Vean, ya me permite introducir 3 nombres. Básicamente el ejercicio lo único que hace es preguntar cuántos datos quiero introducir y luego después de eso permitir hacer el proceso de selección de información. ¿Dónde lo podemos aplicar? Imagínense que sea una factura, por darles un ejemplo, voy a hacer el formato de una factura y necesito en esa factura alimentar un número de productos, una cantidad de productos. Pues aquí le puedo poner cuántos productos necesita para la factura, 5 por ejemplo. Y el sistema me permite crear un for para alimentar esos 5 elementos. Para eso serviría hacerlo de esta manera. Lógicamente, cuando ya estemos trabajando con la aplicación, lo vamos a hacer usando elementos gráficos, usando tablas, usando cuadros de texto, usando ventanas. Pero la idea por el momento es tener la parte de la lógica, cómo hacemos para crearnos el vector. En ese caso corresponde a un vector dinámico. ¿Preguntas de los vectores? Vean que es un tema tal vez, bueno, sí puede tornarse complejo dependiendo de los tipos de vectores que vayamos a crear. Puede hacerse un poco más complejo el tema de vectores, pero si lo aprendemos a manejar o si entendemos un poquito la idea principal de crear un elemento como estos, y en ese caso que sea dinámico, pues va a ser más fácil entender más adelante cómo poderlo manipular. O sea, la cantidad de ejercicios que podemos generar a partir de un vector es diversa. Yo les mencionaba que hicimos un videojuego, ¿se acuerdan? Es más o menos la idea de un videojuego. Creamos un juego que nos permitía adivinar un número entre 1 y 1000. Entonces, con estos vectores podríamos crear los juegos similares a los que yo les mencionaba, el juego de memorias, que aparezca en ese caso en la pantalla un montón de imágenes ocultas, y cuando nosotros vamos haciendo clic vayan apareciendo las imágenes. Eso básicamente es una matriz, la que nosotros hemos creado. Podríamos crearlo, yo creo que han jugado el juego de Buscaminas, por ejemplo. El juego de Buscaminas también es un vector. Entonces básicamente todos los elementos, cosas que ustedes ven en la computadora, básicamente son vectores. Las bases de datos, si trabajamos con bases de datos, las bases de datos son filas y columnas, ese también es un vector. Entonces yo puedo recuperar la información de una base de datos y montarla dentro de un vector y posiblemente recuperar la información de ese vector para poder generar reportes, hacer cálculos, etcétera, etcétera. Pero la idea principal es que los vectores tienen una infinidad de aplicaciones dentro de los lenguajes de programación para resolver múltiples ejercicios. Si yo les pido ejercicios como estos en el examen, tengan que manipular vectores, ya tienen la idea de cómo se tienen que crear. Pero hay un pequeño
bueno, hasta ahorita lo que hemos visto son vectores, digamos, fijos, porque le hemos puesto cuántos elementos debería de tener. Y todos los elementos son iguales. Por ejemplo, en el caso de las matrices, cuando creamos las matrices, le colocábamos a la matriz cuántas filas y cuántas columnas iba a tener. Era en ese caso fijo. Ahora bien, ¿qué pasa si en el caso esos elementos se van tornando dinámicos? Se van haciendo diferentes cuando nosotros vamos creando la aplicación. Entonces vamos a crearnos un ejemplo haciendo uso de vectores que hacen dinámicos, que eso lo vamos a utilizar mucho en otra materia que se llama base de datos SQL, donde se trabaja con, básicamente son como elementos, como vectores, pero vectores dinámicos, algo similar a lo que vamos a ver en ese momento. Bien, para eso vamos a crearnos un nuevo archivo. ¿Le puedo quitar eso? En la guía, en la plataforma ya está la guía 2, que son de sentencias de control, y ya está la guía número 3, que son, creo que ya lo subí, que son las el uso de matrices, ¿okay? Para que los empiecen a resolver. Traten de irlo resolviendo ustedes uno por uno, traten de ir haciendo los ejercicios uno por uno para que entiendan cómo funciona Java. Si lo copian o lo buscan en internet, probablemente algunos van a encontrar ya resueltos, pero no tiene sentido encontrar el ejercicio resuelto porque entonces no va a aprender. La idea es quebrarnos un poco la cabeza para entender cómo funciona la parte del lenguaje. Recuérdense que, si bien es cierto ahora, hay una gran cantidad de herramientas que utilizamos para el proceso de desarrollo, pero hay que entenderlas, hay que saber primero, hay que tener las bases necesarias para posteriormente que esas herramientas sean útiles para nosotros. Si no, no funciona. ¿Ya? Bien, trabajemos ahora con vectores, con cantidades, con elementos dinámicos. Vimos en los ejemplos anteriores el uso de matrices, y en ese uso de matrices vimos en ese caso elementos que podrían tener algo similar a lo que llamábamos filas y columnas. Entonces ahora vamos a crearnos un elemento adicional para esta parte de las filas y columnas, solo que lo vamos a hacer utilizando en ese caso vectores bidimensionales. Vamos a crear ahora otro archivo y a ese archivo le vamos a poner ventas, una nueva clase, y a esa nueva clase le vamos a poner ventas, y en esa clase que se llama ventas vamos a empezar a generar el famoso vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a crear por el momento, solo por darles como ejemplo, un vector que se va a llamar ventas. Si es un vector bidimensional, entonces tengo que agregarle doble corchete. Eso significa de que ese vector va a tener dos dimensiones, ¿okay? Va a tener dos dimensiones. Entonces creamos el vector que se llama ventas. Ese vector que se llama ventas va a ser un vector de tipo entero, y le voy a decir que en la primera dimensión va a tener 4 elementos. Eso es en la primera dimensión, o sea que significa de que vamos a tener ventas 0, ventas 1, ventas 2, ventas 3, hasta ahí. Pero como tiene una segunda dimensión, si se dan cuenta, aquí lo he dejado vacío. Significa de que esa segunda dimensión va a ser dinámica. Cuando decimos que va a ser dinámica, significa de que pues va a tener diferentes elementos cada una de las
cada una de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que ventas en el elemento 0 va a ser igual a new int y le voy a decir que ese tiene 5, por ejemplo. O sea, si notan, significa de que, por ejemplo, voy a tener combinaciones de ventas 00, ventas 01, ventas 02, ventas 03, ventas 04 y hasta ahí voy a tener esas combinaciones haciendo uso de la primera dimensión, pero le puedo decir que en ventas en el elemento 1 no va a tener 5, sino que va a ser un valor entero, y en ese caso el valor entero va a ser 3. Por lo tanto, voy a tener en combinaciones ventas 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Y hasta ahí ya no voy a tener el 1, 3 y el 1, 4, sino que vamos a llegar hasta el 1, 2. Y voy a crearme para ventas en el elemento 2, le voy a decir que voy a necesitar en ese caso un new int y ventas 4. Entonces en ese tendría 4 elementos, en el último tendría 4 elementos. Ahora bien, si yo quiero rellenar ese vector, recuérdense que básicamente está así ahora. Tenemos ventas 0, 01, tenemos ventas 02, perdón, 00, ventas 01. Voy a poner eso como comentario solo para que quede como ejemplo. Tenemos ventas 02 y ventas 03. Hasta ahí tenemos ventas 01, ventas 02, ventas 00, perdón, 01, 02 y 03. Porque en ese caso, perdón, todavía nos falta el 04. Y ventas 04. Porque en la primera posición, que sería la posición 0, tenemos 5 elementos. ¿Ok? Tenemos 5 elementos. Ahora bien, también tenemos ventas 1, 0. Tenemos ventas 1, 1 y ventas 1, 2 y así sucesivamente. O sea, tenemos todos esos valores. Entonces la cuestión es que si se dan cuenta, para yo poder recorrer el vector ya no puedo hacerlo con dimensiones fijas. Lo voy a colocar así ahora. Voy a crearme un for y le voy a decir que voy a crear la variable int, que va a ser igual, en este caso 0, y le decimos que esto se va a ejecutar mientras i sea menor. Imagínense que voy a usar en la primera dimensión, entonces le voy a poner que i sea menor que 5. Luego le vamos a poner que la variable i se va a sumar. Eso sería para recorrer, en ese caso, perdón, aquí la primera sería 4, que estamos trabajando con la primera dimensión, 4, porque son 4 los elementos que tenemos acá, ¿ok? Entonces tenemos 4. Adentro me puedo crear otro for para recorrer la siguiente dimensión, y a este le puedo colocar, por ejemplo, el valor de m, que m originalmente sea igual a 0, y en la segunda dimensión le voy a decir que m sea menor que 5 y que en cada iteración m se incremente. Y tenemos que definirlo con int. Entonces ahí estamos definiendo la manera en cómo vamos a recorrer el vector, y lo que quiero que vean es el error que me va a generar. Entonces aquí ya le puedo poner que ventas en la posición i, posición m, va a ser igual, por ejemplo, y aquí puedo generarme un valor al azar, como ya hemos visto anteriormente. Esto multiplicado por 1000, por ejemplo. La misma fórmula que ya utilizamos. Esto hay que hacerle un casting y ahí tenemos la fórmula.
Vean hasta ahí cómo lo hemos colocado y el error que nos va a generar, el error que vamos a encontrar cuando ejecutemos ese código. La primera vez que lo ejecutemos en el primer for, va a tratar de recorrer el elemento 00. Aquí va a poner 00 y le va a asignar un número. Luego el elemento 01 y le va a asignar un número, el elemento 02 un número, el elemento 03 y el elemento 04. Hasta ahí está bien, porque aquí le decimos que se ejecute mientras sea menor o igual que, mientras sea menor que 5. No da problemas. Pero la segunda vez va a intentar leer el elemento 10, luego el 11, luego el 12 y luego el 13, y el 13 ya no existe. Entonces, si yo ejecuto el código tal cual está en ese momento, así como lo tenemos ahorita, nos va a dar error. Vean, ahí nos dice array index of bug exception, que sería en ese caso en esta línea. Nos está diciendo de que el índice que nosotros estamos intentando leer está fuera del rango que nosotros hemos especificado. Entonces la cuestión es cómo hago para decirle que la siguiente dimensión es dinámica. Lo que podemos hacer en este caso es que para comenzar aquí, en lugar de colocarle el valor de 4, yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo poner ventas y este tiene un parámetro que se llama len y ese me va a dar la longitud del vector ventas. ¿Qué valor me va a devolver? El primer elemento de ventas tiene 4, entonces ahí le estoy diciendo, básicamente le estoy diciendo que la variable i se va a ejecutar mientras sea menor que 4. Y en la parte de abajo, en lugar de ponerle 5, le ponemos ventas, corchetes i, punto, len. Y ahora lo que hacemos es que vamos a determinar la longitud que tienen esos valores. Entonces ahí es diferente. Bien, ¿qué es lo que va a hacer ese vector? Rellenar ventas con valores al azar, ¿ok? Con valores aleatorios. Rellenar ventas con valores aleatorios. Eso es básicamente lo que está haciendo ese ejercicio. Bien, ya que tenemos el vector ventas, ya se generó de manera aleatoria. Si lo ejecutamos, pues ahorita probablemente no veamos nada. Y de hecho, quiero que vean que me va a generar otro error. Y ese error que me va a generar es uno de los errores clásicos de Java. Como estamos trabajando con el lenguaje de programación Java, el error que vamos a ver es uno de los errores, de los dolores de cabeza que tienen los programadores cuando están trabajando con Java. Si le doy clic derecho y lo corro, van a notar que ahora aparece un error que dice Null Pointer Exceptions. Y ahí podríamos pasarnos la vida quebrándonos la cabeza en dónde se está generando ese error, porque si le pregunto en qué línea se genera justamente en esta línea de acá. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Para poder encontrar el error, tendríamos que ejecutar el código línea por línea, que se vaya leyendo línea por línea.
para intentar entender dónde se encuentra el posible problema. Como dice que es en esta línea que tenemos acá, si vamos a revisar en la parte de arriba el vector, si se dan cuenta, yo le he dicho al vector que tiene un tamaño de 4 elementos. Tiene 4 elementos. Pero el vector que acabo de generar tiene, o el vector que acabo de crear tiene 1, 2, 3 elementos. O sea que el cuarto elemento no lo he creado. Como ese cuarto elemento no existe, por eso es que me genera el error del null pointer exception. Significa de que en la línea justo donde estamos intentando acceder a un elemento, se está generando un valor nulo. Cuando genera un valor nulo, significa de que el valor en ese caso no existe. O no hemos definido en ese caso el valor para la variable. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, decirle que ventas en el elemento 3 va a ser igual a new int. Y por ejemplo aquí le puedo poner 6. Y con eso ya definimos el tamaño del siguiente elemento. Por lo tanto ahora sí existe. Ya le he dicho que son 4 elementos y le he colocado en ese caso las 4 líneas. Con eso ya no debería de generar error. Si yo lo ejecuto, vean, ya no me genera error. Me quité el null pointer exception. Básicamente era el error que me generaba en la línea que sigue. ¿Okay? Ahora, generamos el vector, pero pues, ¿qué hace? No sabemos. Todavía no entendemos qué es lo que hace dentro de la parte de la aplicación. No sabemos qué es lo que genera o qué números aleatorios se encuentran almacenados. Entonces, para hacer eso, podemos en la parte de abajo, después del último for, podemos crearnos, digamos, un sub y decirle aquí contenido de la matriz ventas. Entonces ahí ya vamos a sacar o vamos a imprimir el contenido que hemos generado en la parte de arriba. Para hacerlo más fácil, para no estar copiando tanto código, pues podemos copiarnos esto que tenemos aquí. Solo lo copiamos, lo pegamos y en lugar de asignar en ese caso el valor en esta línea, le ponemos un sub y acá colocamos en ese caso el valor del vector, que sería, vamos a poner en ese caso la columna. La columna está representada por i. Entonces le concatenamos el valor de i. Luego vamos a poner la fila. Esa está representada por m. Entonces le agregamos m. Y luego vamos a poner el signo igual. Y luego las ventas, que sería i m. ¿Qué es lo que haría esa línea? Me imprimiría de la matriz, me imprimiría la columna 1, la columna 1, la columna 0, perdón, fila 0, columna 0, fila 1 y así sucesivamente. Me imprimiría en ese caso los valores generados o el resultado de los valores generados. Si lo ejecutamos, vamos a ver el resultado en la parte de abajo. Vean, ahí aparecen los valores asignados. Fila 0, columna 0, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, columna 4, perdón, fila 4. Y así empieza ahora las columnas y las filas para la siguiente, columnas y filas, columnas y filas. Y ahí ya tenemos impreso los valores que genera la matriz de la parte superior. ¿Okay? Eso es lo único que hace en ese caso ese vector. Aquí hemos visto ahora cómo podemos recorrer un vector dinámico. Un vector que va a tener diferentes filas y diferentes columnas. ¿Okay? Se pueden dar situaciones, yo más adelante, cuando ya estemos trabajando probablemente en otros ejemplos, les voy a mostrar en qué situaciones se pueden generar este tipo de
dinámicamente tenemos que hacer que se mueva, en este caso, el contenido de cada elemento. ¿Preguntas? Solamente ahorita es la parte del lenguaje, digamos la base del lenguaje de programación. Todavía no hemos visto programación orientada a objetos como tal. Ya vamos a empezar a trabajar con la definición de clases, definición de funciones, definición de clases, objetos y otros elementos adicionales que ustedes ya conocen, que ya es la programación orientada a objetos. Pero por el momento solamente es la base principal del lenguaje de programación. O sea, lo que normalmente nosotros tenemos dentro del lenguaje. Bien, ya que tenemos el ejemplo terminado, ahora la pregunta es, ¿qué otras utilidades tienen los vectores? Porque pues hasta ahorita solo hemos visto que rellenamos un vector, que me permite almacenar múltiples valores en un vector, que puedo, en ese caso, dentro de esos vectores, recorrerlos y volverlos a imprimir si yo deseo, pero ¿cuál es la utilidad real que se tiene de ese vector? Si a ustedes, por ejemplo, les dieran una lista de valores cualquiera, imagínense que digamos tenemos lista y esa lista es 3. Esa lista que tenemos ahí, para nosotros visualmente es fácil ordenarla. Si después nos dicen, ordéneme esta lista, pues nosotros empezamos a revisar cada uno de los valores y los empezamos a colocar en orden. ¿Okay? Para nosotros visualmente es fácil, porque nosotros podemos identificar acá cuál es el valor más pequeño, es el primero que debería ir en la primera posición. Pero en el caso de en la computadora yo no le puedo dar una lista y decirle que fácilmente permita ordenar esa lista. Existen algunos algoritmos, por ejemplo hay un algoritmo que se llama el algoritmo de la burbuja simple, que me permite en ese caso ir intercambiando los valores. Comparo este valor con ese que tenemos acá, y si este por ejemplo si este es menor, entonces lo cambio de posición. Después comparo este valor con este, y si el segundo es menor, los cambio de posición. Y ese proceso de irlos intercambiando múltiples veces hace que todo el vector al final de cuentas quede ordenado. Pero ese es un algoritmo que se creó hace muchísimos años. Ahora en las bases de datos, cuando ustedes tienen un listado de registros, se acuerdan que utilizan el comando select y quieren recuperar un bloque de registros de una tabla, solamente le agregan la palabra order by y ya le dicen por qué campo lo quieren ordenar. Pero ese proceso interno tiene un algoritmo que se encarga de obtener primero la lista y después de obtener la lista empezar a ordenar. ¿Okay? Entonces, los vectores tienen esa característica. Yo puedo ordenar un vector. Bueno, si queremos hacer el método de la burbuja simple, lo podemos hacer, puedo crear ese código, pero si no, puedo utilizar métodos ya creados o elementos ya creados dentro del vector. Para hacer eso, voy a crearme un nuevo archivo. Una nueva clase. Y a esa nueva clase le vamos a poner ordenar. A esa nueva clase le vamos a poner ordenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa clase? Pues es lo mismo, vamos a ordenarnos un vector. Entonces voy a crearme, por ejemplo, un vector que se llame valores. Ya vimos que los vectores los puedo crear así, o yo le puedo colocar la lista de valores entre corchetes. Si en un examen les pregunto cuáles son los diferentes tipos, las diferentes formas para crear un vector, esa es una de ellas. ¿Okay? El nombre, el tipo, el nombre y luego entre corchetes la lista de valores. Esa es una manera de crear un vector. En ese caso, yo voy a crear la lista de valores. Le vamos a poner un 3, un 5, un 2, un 6, un 7, un 1, un 8, un 6, un 4, un 5 y otro 6. Esa es una lista de valores cualquiera. Yo he puesto números al azar, pero puede ser cualquier cantidad de valores que nosotros queramos colocar.
Significa de que este vector tiene toda esa cantidad de elementos que hemos colocado acá, pero están desordenados. Hacer el algoritmo de la burbuja simple para ordenarlos, pues sería complicado. Cada vez que yo necesito ordenar un listado de valores, tengo que buscar ese método de la burbuja simple e implementarlo, sería complicado. A no ser que los métodos de ordenación que yo voy a colocar sean diferentes, digamos, lleven otra lógica distinta, entonces sí, ahora voy a usar mi propio código. Caso contrario, pues vamos a crear nuestro propio, vamos a usar en este caso los algoritmos que ya contienen. Yo les mencionaba, hay diferentes maneras de hacerlo. Para este caso vamos a utilizar la clase que se llama Arrays. Esa clase que se llama Arrays tiene un método que se llama Sort. Vean, aquí hay un método que se llama Sort. Ese método que se llama Sort lo que necesita es en este caso el vector que yo quiero ordenar. Así de simple. Si yo quiero ordenar un vector, solamente le coloco arrays.sort y el nombre del vector y eso se ordenan automáticamente. ¿Okay? Ahora el vector lo vamos a imprimir en dos momentos. Lo vamos a imprimir desordenado. Vamos a ver qué pasa si imprimimos acá. Aquí va a ser 0. Mientras i sea menor, que como ya sabemos que valores tiene una propiedad que se llama length, entonces le puedo poner length y acá le ponemos que la variable i se va a incrementar. Lo voy a imprimir acá. Vamos a imprimir valores y entre corchetes la posición que sería la posición IO. Ahí arriba estamos imprimiendo valores. Vamos imprimiendo el vector desordenado. Ahora, después del array sort valores, vamos a ver qué pasa con el vector ordenado. Se lo voy a copiar. Lo voy a pegar exactamente lo mismo, solo que en la parte inferior. Vamos a ver qué pasa. Es el mismo código, solo que antes de eso tiene la palabra arrays .sort, que sirve en ese caso para ordenar. Si alguna vez les pido un código, les doy un vector y les digo imprímame ese vector ordenado, así de simple. Nada más es colocar el nombre del array.sort y el nombre del vector y eso automáticamente debería de ordenar ese vector. Vamos a ver si es cierto, si realmente lo ordena. Como ya está colocado, en ese caso en la lista de valores, si ahora lo ejecutamos, vean, en la parte de arriba vamos a poner, para poderlos identificar, porque no se lee, vamos a poner aquí vector original y aquí vamos a poner otro sort y le vamos a poner vector ordenado para ver la diferencia entre uno y otro. O sea, ahora lo ejecutamos. Vean, en la parte de arriba dice vector original, es el mismo vector que yo tengo, 3, 5, 2, 6, 7 y así sucesivamente. Y ahora el vector ordenado ya aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Internamente ordenó el vector que nosotros habíamos colocado acá. Así de fácil se hace un vector. No necesito crear otro algoritmo. De hecho, el mismo método que se llama sort tiene diferentes métodos de ordenación. Ese es uno. Digamos que ese es el más básico, ordenarlos de manera ascendente. Pero yo puedo ordenarlos de manera descendente. Puedo establecer mi propia condición para hacer un proceso de ordenación. ¿Okay? Si hay alguna condición específica, yo la podría colocar, hacer, digamos, diferentes valores para que esos aparezcan ordenados. Bien, si ya tenemos el vector ordenado, ¿qué pasa si yo le dijera ahora, dígame en qué posición se encuentra el número 6, por ejemplo? Si ya está ordenado, ¿en qué posición se encuentra el número 6?
Para nosotros visualmente es fácil porque el vector es pequeño. Pero si por ejemplo yo les dijera, localíceme en dónde se encuentra el elemento 6 en un vector de 1.000.000 de elementos, se va a ser más difícil poder encontrarlo. Si lo que queremos hacer es buscarlo, si el vector es ordenado, pues lo que vamos haciendo es buscándolo de manera nosotros llamamos como algoritmo binario. Buscamos, digamos, la ubicación de los elementos de manera rápida, de manera visual, y encontramos el que nosotros queramos colocar. Pero existe, en ese caso, dentro de la aplicación, existe, por ejemplo, un método que nos permite hacer ese proceso de búsqueda. Se llama arrays. Y ese se llama binary search. Y en este binary search debemos de enviarle dos argumentos. Uno sería el vector donde yo quiero buscar y el otro sería el número que yo quiero buscar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver acá? Nos va a devolver, en ese caso, la posición del vector B. Posición. Nos dice la posición en donde está ubicado ese elemento. Básicamente busca, en ese caso, el elemento y nos indica la posición dentro del vector. Si estamos trabajando con nombres, imagínense que pues, queremos ordenar un listado de 2.000 nombres de personas y después de eso queremos ubicar a una persona específica, podemos hacerlo a través del binary search. El binary search les puede decir si en ese caso ese elemento existe en la posición que nosotros le hayamos indicado. Si yo le hago, si ahora lo ejecuto, van a notar que se supone que el número 6 está en la posición 8. Si empiezo a buscar, lógicamente me da el primer número 6. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me da el último valor que haya sido encontrado dentro de la posición. Entonces está en la posición 8. ¿Okay? Lo mismo lo va a hacer con nombres. Si yo le pongo que me busque un nombre específico, me va a buscar entre todo el listado y va a decir cuál es el elemento que puedo buscar. Ahora, yo lo puedo hacer de manera secuencial, puedo crearme un algoritmo que me permita hacer esa búsqueda, pero pues va a ser más pesado. O vamos a crear un algoritmo un poco más complejo. Ese ya está optimizado para que las búsquedas sean muchísimo más rápidas. Por eso se llama binary search. Adicional a esto, también podemos utilizar, hay un método que se llama, si yo le pongo arrays y le colocamos el punto, van a notar que ahí hay una lista de todos los métodos que puedo usar para un array. Está el binary search, está el compare, está el compare unsigning, está el copy of range. Y todo eso que ustedes ven acá, el equals, por ejemplo, para poder igualar, hay un método que se llama fill también, que se permite rellenar un vector, etc. Hay una gran cantidad de métodos que nosotros podemos utilizar para manipular vectores. ¿Okay? No solamente existe uno. En la plataforma yo les he puesto un documento que tiene que ver, el documento de resumen de vectores. Ahí van a encontrar algunos de los más populares, de los que más se utilizan para el manejo de vectores. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer con vectores. Por eso es importante manejarlos como elemento. Bien, ¿dudas? No. Bien. Cuando utilizó el binary search, ¿cómo determino a qué vector se le aplicaría? O sea, es el mismo vector, pero el de valores. Sí. Pero sería, ¿cómo determina cuál se le aplica? Por ejemplo, la original o la original. En este caso acá, aquí yo le he puesto original porque valores es, digamos, la lista que nosotros hemos colocado. Pero
acá el original se vuelve, o sea, no es que quiera un duplicado, sino que es el mismo vector. Se lo aplica en ese caso a valores al mismo vector, pero ya ordenado. ¿Okay? En ese caso, como yo he puesto el sort en esta línea de acá, entonces cuando el binary search busca, ya saben que este es el último elemento que encontró, fue el vector ordenado, y en ese realiza la búsqueda. De hecho, la búsqueda, según la documentación, es más eficiente si el vector está ordenado. O sea, esto es más eficiente si el vector está ordenado. Si el vector está desordenado, es más complicado o es más lento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se lo aplica directamente al último que le aplicó. Si aquí lo ordené, entonces ese vector es el que toma como ejemplo para poder realizar la búsqueda. ¿Ok? ¿Dudas? Hagamos un ejemplo un poco más práctico para terminar el tema de vectores. Con este ejemplo terminamos el tema de vectores. Vamos a crearnos una clase que se llame notas. Este ejemplo que vamos a hacer ahorita les va a servir para resolver algunos ejercicios de la guía, que lo tomen en cuenta. Vamos a hacer ahorita un ejemplo con notas para que vean cómo funcionaría en ese caso ya con un elemento completo. Siempre debemos de crearnos de la clase scanner. Yo le pongo T, ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Si aparece en rojo, ya sabemos que debemos de importarlo. Ahí está importado. Y voy a definir de nuevo una variable que se llame número. Y vamos a ponerle el mensaje digite el número de alumnos. Esto, como es igual que el ejemplo anterior, lo pueden copiar y pegarlo. El número de alumnos, y ya le ponemos un número igual a t.next int. Y ahora ya nos podemos crear los vectores. Voy a crear el vector que se va a llamar nombres, donde le vamos a poner un new string y ahí le decimos cuántos elementos va a tener, y nos creamos los respectivos datos de las notas. Voy a poner que voy a introducir el laboratorio 1, voy a poner a new double, y el tamaño va a ser número. Vamos a introducir el laboratorio 2 y el parcial. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Me va a preguntar al principio cuántos alumnos necesita. 5, digamos. Y de esos 5 me va a preguntar el nombre, el número, perdón, me va a preguntar el nombre, el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Pero ahora puesto en un vector. Ahora ya me puedo crear un for y decirle que la variable i va a ser igual a 0, que ejecute eso mientras la variable i sea menor que número, porque el número contiene el tamaño del vector, y por cada vuelta la variable i se va a incrementar. Eso se lo van a aprender de memoria si están usando vectores. Ponerle for, la variable y el número de valores que debería de introducirse.
Ya en la parte interna podríamos colocarle que me pregunte por el nombre, y para saber qué número de nombre es el que voy a digitar, le vamos a concatenar el valor de la variable i y los dos puntos. Entonces ahí me va a aparecer nombre 1, nombre 2, nombre 3, dependiendo de los nombres que vayamos a digitar. Va a aparecer el número del nombre. Y luego en la parte de abajo ya puedo ponerle nombres, corchetes i igual a t.next. Y vamos a introducir el nombre. Ahora introducimos los laboratorios. Voy a poner que introduzca laboratorio 1. Aquí sería lab 1. Igual a t.next double. Y ahí introduciríamos la nota para el laboratorio 1. Esto lo podemos copiar, lo pegamos y ya le ponemos laboratorio 2. Y aquí debería de ser lab 2. Pegamos abajo y pondremos ahora el parcial. Y aquí en lugar de lab 1 sería parcial. Es un programa simple que me pregunta cuántos alumnos deseo introducir, y luego después del número de alumnos me permite introducir el nombre, el laboratorio 1, laboratorio 2 y el parcial. Me permite introducir todos esos valores. Les voy a enseñar ahorita, ya viendo esta parte, cómo podemos hacer como una simulación de una tabla en la consola de Java. Porque hasta ahorita, por ejemplo, yo solo les he enseñado a imprimir datos de arriba hacia abajo. Ponemos datos digamos en forma de columna, en una sola columna, y así se imprime la información. Pero existe una manera en la cual nosotros podemos imprimir datos tabulados, hacer como la simulación de una tabla. O sea, si esto lo pasáramos a Excel, en Excel tendríamos que colocar el nombre, laboratorio 1, laboratorio 2, parcial y el promedio. Deberían de aparecer todas esas columnas. Entonces algo similar vamos a hacer acá. Entonces lo que vamos a hacer es primero imprimir los encabezados, y en los encabezados vamos a colocar primero el nombre, y para hacer el proceso de tabulación, para hacer que el cursor se mueva cierta cantidad de posiciones hacia la derecha, hay un carácter especial que se llama diagonal T. Si ustedes le colocan dentro de las comillas diagonal T, lo que va a hacer es tabular, como que ustedes hayan presionado la tecla Tab de su teclado. Va a mover automáticamente, digamos, el cursor lo va a mover hacia una posición específica, es un tabulador. O sea, ahí le hemos puesto el nombre, y luego agregamos, por ejemplo, el laboratorio 1, diagonal T, para que tabule, el laboratorio 2, diagonal T, para que tabule, luego el parcial, diagonal T también para que tabule, y luego el promedio, y ahí terminado. Entonces, si se dan cuenta, solamente hemos puesto toda la cadena en la misma línea, pero le hemos puesto diagonal T para que esos queden tabulados, para que cuando nosotros imprimamos, por ejemplo, nombre, es como que hayamos presionado la tecla Tab y se mueve el cursor. Eso es lo que hace. Esto sirve de mucho cuando estamos imprimiendo datos en impresoras, por ejemplo, impresoras matriciales o impresoras matriciales, que uno tiene que enviar ciertos caracteres especiales para que imprima ciertos datos de esa manera. Entonces, esos caracteres que están acá son ejemplos de ello. Son caracteres especiales. ¿Okay? Ahí también en la plataforma les va a quedar un listado de todos los caracteres especiales que se pueden utilizar para hacer el proceso de impresión. El documento
le dice, por ejemplo, que hace el $T, hay un $N para imprimir saltos de línea, por ejemplo, y hay otros caracteres especiales que se utilizan para sacar impresión de datos especiales que no se pueden digitar dentro del navegador. Bien. Hasta ahí imprimimos la tabla. Si queremos ver cómo se ve la tabla, yo le puedo colocar acá que se ejecute. Vean, me dice digite el número de alumnos, le voy a poner 3. Me aparece el nombre 0, le voy a poner Juan, el laboratorio 1, laboratorio 2, el parcial, me aparece el nombre 1, le vamos a poner Pedro, el laboratorio 1, y el parcial, el nombre 3, María, por ejemplo, y el laboratorio 1. Y si le damos Enter, no sé si notan cómo aparecen acá ahora. Aquí aparecen ya los valores tabulados. Si se dan cuenta, hay un espacio entre cada uno de ellos. Ese espacio que hay entre cada uno de ellos es el que nosotros acabamos de hacer con el diagonal T. Ese diagonal T es ese espacio que se encuentra entre cada uno de los valores. ¿Okay? Ahora, ya que hemos impreso la tabla, calculémoslo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Voy a de nuevo definir la variable i que sea igual a 0, en donde la variable i sea menor que número, que es el que contiene la cantidad de elementos, y por cada vuelta la variable i se va a incrementar. Y ahora calculemos el promedio. Antes de imprimir los datos, vamos a calcular el promedio. ¿Cómo sería el promedio? Tenemos laboratorio 1, laboratorio 2 y tenemos el parcial. ¿Cuánto vale cada uno? 25% de los laboratorios y el parcial, bueno, en este caso, el parcial vale el 50%. Ya sabiendo eso, podemos hacernos la fórmula. ¿Cómo nos hacemos la fórmula? Le puedo decir el laboratorio 1, corchetes i, esto multiplicado por 0.25 más el laboratorio 2, corchetes i, esto multiplicado por también 0.25 más el parcial, corchetes i, eso multiplicado por el 50%. Ahora, esa fórmula sí funciona, nos dará el resultado que nosotros esperamos o tendrá algún error. ¿Está bien o está mal? ¿O creen que deberíamos de plantearla de manera distinta? Aquí es que lo que hacen es hacerlo por pedacito. Primero calcular, digamos, los porcentajes de cada laboratorio por separado, luego el porcentaje del parcial, luego lo sumamos por separado. Es válido, pero si no, lo podemos hacer así. Vean, la respuesta, la fórmula es correcta. La diferencia es que es bien difícil identificarla. O sea, si nosotros la vemos ahí, pues está el 25% para el laboratorio 1 y podríamos pensar que lo que haría en ese caso sería sumar esos dos valores antes de sumar, digamos, esto por esto y luego sumarle esto para poder operarlo. Pero acuérdense que hay un orden de prioridad de los operadores y eso ya lo hace de manera automática. Sin embargo, si quiero ponerla un poquito más ordenada, puedo hacer esto. Puedo colocar entre paréntesis las operaciones . Y así se va a ver más ordenado. Así se va a ver más ordenado. Se vería más ordenadito.
Bien, con eso calculamos el promedio. O sea, aquí arriba introducimos los valores. Ahora en la parte de abajo en el vector introducimos, o en ese caso, calculamos ya los valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imprimirlos. Entonces, colocamos con un sub, imprimimos primero los nombres en la posición I, ¿ok? Pero como necesitamos tabular, yo necesito que se mueva la tabulación para que la nota aparezca abajo del laboratorio 1, entonces tengo que concatenarle en esta parte de acá el diagonal T. Con ese diagonal T es lo mismo que estamos haciendo arriba, estamos concatenando para que se mueva la tabulación. Después de eso voy a concatenar de nuevo el laboratorio 1 en la posición I y volvemos a concatenar el diagonal T para que tabule. Luego después de eso concatenamos el laboratorio 2 en la posición I y de nuevo le ponemos diagonal T. Luego concatenamos el parcial en la diagonal I. Voy a poner esto en varias líneas para que se vea mejor. Concatenamos el parcial, luego le concatenamos el diagonal T. Noten que el diagonal T debe de ser en minúsculas, si lo pongo en mayúsculas no funciona. Y luego le concatenamos el promedio. Están tabulados cada uno de los valores. Bien, con eso está terminado el programa. Básicamente, con eso ya permite introducir el número determinado de alumnos y permite, en ese caso, también calcular promedio para cada uno de los alumnos internamente en la parte de la aplicación. Y ahora que ya tenemos este valor, lo podemos ejecutar. Ya me pregunta el número de alumnos, le voy a poner siempre 3. Y por el elemento 0 le vamos a poner Pedro. Laboratorio 1, vamos a poner que se sacó 6, en el otro 7 y en el otro 8. El otro sería Juan, por ejemplo. 5, 9 y 8. Y el otro que sería el nombre 2, vamos a poner María. Y 6, 9 y 7. Y vean, ya aparecen los valores tabulados. Entonces ya aparece Pedro, que tenía 6 en el primer laboratorio, 9 en el segundo, 8 en el parcial. Su promedio es de 7.25. El segundo dice que es Juan, donde el laboratorio 1 tiene 5, el laboratorio 2 9, el parcial 8, su promedio es 7.5. Y el otro que tiene 6, 9, 7, su promedio es 7.25. Ya hace el cálculo. Esto nosotros lo hemos hecho con 3 alumnos, pero el programa puede hacer el cálculo para 10, 15, 20, 50 alumnos, independientemente de la cantidad que digitemos, puede hacerlo para todo automáticamente. Entonces ya están tabulados, si se dan cuenta no es nada del otro mundo, solamente hemos utilizado vectores para poder, en ese caso, identificar o colocar la posición de los elementos. Eso es todo. Pero de ahí por lo demás es básicamente lo que hasta ahorita hemos estado viendo. Le vamos a agregar a eso un grado de complejidad un poquito más alto. Cuando ustedes hacen esto en las escuelas, si alguna vez les dice a alguien, por ejemplo, de proyecto de graduación, dice voy a hacer un programa de registro académico para una institución educativa, cuando uno dice voy a hacer un registro académico para una institución educativa, cualquiera podría decir, pues eso es fácil, que solamente
son notas que debemos de calcular promedios y nada más. Pero realmente cuando ya se está trabajando con programas de estos y se los presentamos a los directores, a los profesores, para que ellos puedan, en ese caso, hacer uso de él, se les empieza a ocurrir una cantidad de cosas, de información que puedan sacar, desde gráficas, datos estadísticos, cálculos matemáticos, análisis que ellos mismos algunas veces nos hacen directamente de la aplicación, lo pueden hacer directamente del sistema, empiezan a pedir una gran cantidad de información. Como por ejemplo, ahí les podría preguntar quién es el promedio más alto. Bueno, ¿cuál es el promedio más alto primero? Sacar cuál es el promedio más alto y después de eso sacar quién es el que sacó el promedio más alto. Ustedes saben que las escuelas, por lo general, o las instituciones premian al primero, segundo y tercer lugar. O sea, aquí podríamos sacar de ese resultado quién es el que tiene el primer lugar. En otras palabras, quién es el que tiene el promedio más alto. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el promedio más alto en este código que tenemos en esta parte de acá? Les voy a enseñar una forma. Una manera podría ser ordenarlo. Si yo ordenara, en ese caso, el vector, digamos, de menor a mayor, podría posicionar el primer elemento o el último elemento como el promedio más alto. Pero acuérdense que aquí estoy usando 4 vectores. Entonces, si ordeno uno, tengo que buscar la manera que también el otro se vaya a ordenar. Ya sería un poco más complicado. Así que, en este caso, para poder hacer ese proceso, vamos a hacer un cálculo un poco más simple. Lo primero que tenemos que hacer es definirnos en la parte de arriba una variable que se llame promedio mayor, que originalmente va a tener el valor de 0. Okay, eso es lo que le vamos a hacer a la variable, una variable cualquiera, la definimos en la parte superior que va a tener el valor de 0 como promedio mayor. Luego que ya tenemos definido el promedio mayor, puedo venirme en la parte del for, en la parte interna, y preguntarle si la variable promedio mayor es menor que el promedio que acabamos de calcular. Vean que ahorita tiene 0. Como acabamos de calcular el primer promedio, esta condición probablemente nos dé verdadero. Entonces, si la variable promedio mayor es menor que el promedio que acabamos de calcular, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir que promedio mayor va a ser igual a promedio. Entonces voy a guardar el promedio que acabo de calcular, lo voy a guardar en la variable promedio mayor, para que la próxima vez que vuelva a repetir el bucle, vuelva a hacer el mismo procedimiento, vuelva a comparar el promedio mayor y si cumple con esta condición, lo vuelve a igualar, si no, lo deja como está y sigue comparando. Ese código que tenemos hasta ahorita, básicamente lo que va a hacer es calcular cuál es la nota más alta que hemos generado dentro del bucle. Eso es lo que hace. Ahora lo que nos falta nada más es imprimirlo. Entonces lo ponemos aquí abajo y le ponemos el promedio más alto, 2 puntos, y le concatenamos promedio mayor. En la parte de abajo ya le imprimimos el promedio más alto y ya le colocamos promedio mayor. Ya con eso, si lo mandamos a imprimir, voy a poner siempre 3 alumnos. El nombre del primero le vamos a poner siempre Juan, que tiene 8, 7 y un 9. El otro sería Pedro, que tiene un 5, un 6 y un 7. El otro sería María, tiene un 10, un 9 digamos,
un 8. Y vean, ahí aparecen los promedios calculados. El primero que tiene Juan tiene un promedio de 8.25, el segundo un promedio de 6.25 y el tercero un 8.75. Y me dice el promedio más alto es 8.75. Si ya lo calcula, el vector que acabamos de generar, ya calcula cuál es el promedio más alto que acabamos de generar. Solamente agregando esa variable y agregando esa condicional. Dentro de la aplicación, colocando esa parte del vector, colocando esa condición. Y eso hace que calcule el promedio más alto. El promedio más alto que tengamos dentro de la aplicación. ¿Dudas? Y este es un ejemplo práctico usando vectores. Lo que hemos visto ahorita es un ejemplo práctico haciendo uso de vectores. ¿Cómo funciona o qué aplicación le podemos dar ya en la práctica, ya haciendo ejercicios? ¿Qué aplicación es viable para que podamos generar en este caso vectores? Y es justamente lo que acabamos de ver. Eso sería un ejemplo del uso de vectores. ¿No hay preguntas? No. Bien, vamos a continuar en el centro de cómputo. Vamos a mover para el centro de cómputo ahorita. Y allá vamos a terminar de hacer ese ejercicio. A ese ejercicio le faltan algunas cositas y allá lo vamos a terminar. Entonces nos movemos para el otro lado.